Les bendiga mucho, hermanos. Quiero compartirles la palabra. Quiero que vayamos al libro de Hebreos. Capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 13 voy a compartir. Es un pasaje que me encanta, que me deleita mucho hablar acerca de esto. Cuando Dios nos da una palabra, esa palabra que Dios nos transmite, esa palabra que viene del Espíritu, no deja de seguir trabajando en nuestro ser. Es como que esa palabra se convierte en nosotros una fuente inagotable, que cada vez que la meditamos y reflexionamos en ella, no deja de producir cosas nuevas, no deja de generar, de despertar, de gozarnos cuando la meditamos. Y cada vez que podemos echar un vistazo nuevamente en esa palabra nos vuelve a hablar. Entendemos que no descubrimos todo lo que teníamos que descubrir, que hay mucha profundidad en esos pasajes y hay mucha profundidad en eso que Dios continuamente nos quiere hablar. Y que hoy, en esta mañana, podamos prestar oído a lo que Dios nos quiere ministrar. Titulé el mensaje de hoy, el momento preciso de Dios. No, tiene que ver con el kairos de Dios, con el momento, con lo de Dios, y no con un tiempo cronológico humano. Pero quiero hablar más exactamente del momento preciso cuando Dios nos habla. Del momento preciso cuando Dios quiere que nosotros podamos obedecer. Del momento preciso cuando debemos actuar correctamente, porque si no se nos pierden grandes bendiciones. Aunque mucho más adelante podamos alcanzarlas, hay un momento preciso del cual Dios quiere hablarnos y Dios quiere ministrarnos. Para eso quiero hablarles primero acerca de lo que dice allí en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el versículo 13, y todo aquel que participa experto en la palabra de justicia, porque es niño. Miren, le voy a leer otra versión. Me encanta esta versión como lo dice. Dice, tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Versículo 12 dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a las cosas básicas de la palabra de Dios, porque son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Creo que le hice unas cuantas verdades, no me quiero detener mucho porque quiero leerles varios versículos. El versículo 13 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo niño. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo niño y no sabe cómo hacer lo correcto. Siempre decimos algo y permítame que sea gravoso, permítame que otra vez lo vuelva a recalcar. Porque hay una diferencia enorme en una persona que está convencida y en una persona que está convertida realmente. Y tenemos que evaluar mucho, tenemos que autogestionarnos
y realmente ver si estamos convencidos de que Dios está y de que Dios nos está ministrando o realmente estamos convertidos. Ha sucedido una transformación de la cual el Espíritu Santo está activo en nosotros, o simplemente estamos convencidos de que somos cristianos, de que somos sus hijos, de que vivimos la bendición y la realidad nos muestra otra cosa. Sin embargo, el deseo de Dios es que podamos convertirnos a Él y que suceda esa transformación completa que Él tanto desea en nuestra vida. Ahora, hay gente que haga lo bueno, se le tiene que decir. Hay gente que para que haga lo bueno, se le tiene que decir. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no tiene la capacidad en sí mismo para producir el bien. O sea, todavía no se ha convertido, todavía es niño, todavía está echando un vistazo hacia el mundo. Y para que haga lo bueno se le tiene que decir, porque no tiene la capacidad o el entendimiento él mismo de producir lo bueno. ¿Me explico? Sí, creo que se entiende, ¿verdad? Ahora, a veces hacemos muchas cosas buenas porque creemos o pensamos buenas. ¿Sí o no? A veces nos movemos porque lo dice su palabra, lo dijo el pastor, lo dijo un hermano, y a veces nos movilizamos creyendo saber lo que es bueno para con nosotros. Pero en realidad, mejor es saber hacer aquellas cosas que Él nos dice que son buenas. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que yo haga aquello que creo que es bueno para hacer y voy a tener un resultado. Pero qué distinto es hacer las cosas cuando Dios nos guía. Él nos guía a hacer lo que para Él es bueno. Eso es mucho mejor para nosotros. ¿Sí? Así, nosotros tenemos que entender algo. Porque así como cuando pasa el tiempo, y porque decimos que tenemos años con el Señor, eso no es una evidencia de madurez. A veces muchos piensan que porque han vivido muchos años dentro de la iglesia o en el camino de Dios, luego de pasar mucho tiempo y andar con la Biblia bajo el brazo, creen que por ese motivo han crecido, han madurado, que son distintos, que están en otro nivel. Así es, lo mismo pasa con cualquier hombre. Porque sea anciano el hombre y porque tenga canas, no necesariamente es un hombre sabio. El hombre no es sabio por ser canoso, ¿verdad? Nosotros hemos visto, y yo incluso he visto mucha gente beber de la fuente del agua viva, pero de manera distraída. Al igual que Elías, ¿se acuerda? Elías estaba en la cueva, un tremendo siervo, un tremendo hombre de Dios. Pero el alimento que Dios le estaba cediendo a él, el alimento incluso que el ángel lo toca en un costado y le dice, Elías, levántate y come. Dice que él comió, se levantó, se dobló, comió y volvió a dormirse. Qué terrible esto, ¿verdad? ¿Por qué uno, ahora la pregunta es, ¿por qué uno no hace la voluntad de Dios correctamente? ¿Por qué uno no hace la voluntad de Dios correctamente? Porque uno se hace tardo en oír lo que realmente Él nos quiere decir, no lo que yo quiero escuchar. ¿Por qué uno no hace la voluntad y no es bendecido al hacer la voluntad de Dios? Porque uno se hace tardo, uno trae una demora en hacer lo que Dios nos pide. No sé si se va entendiendo. Ahora nos hacemos tardos para oír, nos hacemos tardos para reaccionar. Yo había compartido un devocional y lo que significa participar de la leche. ¿Qué es participar? Es seguir involucrado con cosas que por más que sean buenas ya caducaron. ¿Me explico? O sea, el nene no quiere dejar de tomar la leche, él quiere seguir bebiendo de leche. Gloria a Dios que hoy estamos viendo que ya mi nietito quiere dejar la leche, quiere dejar la mamadera, ya no le causa la misma satisfacción. Y eso tiene que ser en nosotros. Porque cuando uno participa, participante significa que uno está involucrado con eso.
que le cuesta dejar de hacerlo. Y así es, participar de la leche es seguir involucrado con cosas que por más que sean buenas, ya caducaron, no sirven, están vencidas. Ahora, a nosotros nos encanta remover las cenizas. ¿Qué tipo de cenizas? Aquellas cenizas que removemos con un palo porque las removemos de un lado hacia otro porque sabemos que de ahí se produjo el fuego. A veces removemos algunas brasas, a veces hubo una bendición ahí y queremos ir ahí. Ya no está más ahí la bendición. La bendición está con nuestro Dios, no en lo que nosotros podamos generar, no en lo que nosotros queramos acudir, no en lo que nosotros queramos participar. No sé si me explico, porque a veces estamos fuera del tiempo del cual Dios quiere ministrarnos esa gran bendición. Las cosas están vencidas, no sirven, porque a veces las movemos de un lado al otro, porque sabemos que ahí se produjo el fuego. A muchos les agrada permanecer allí, porque los estimula, les hace bien y no lo ven como algo malo. ¿Se entiende? Algunos hacen cosas que a otros le han resultado bien y porque al otro le resultó bien uno los quiere perpetuar. Y realmente no son malas, no son ni dañinas. Y las vemos como buenas y nosotros queremos permanecer allí porque es seguro. Sin embargo, Dios quiere derramar cosas nuevas sobre nosotros. Dios quiere que podamos crecer. Hay un deseo de Dios que quiere producir un desarrollo, un crecimiento, ver sus hijos realmente en toda esa plenitud. Dime si tú no deseas eso. Yo deseo eso. Yo deseo cosas nuevas. Yo deseo realmente estar produciendo el bien de Dios. Yo deseo estar mostrando el bien de Dios. Yo deseo producir lo que Dios quiere, no lo que yo quiero producir. Yo quiero dejar de ser niño. A muchos les gusta eso, estimula, les ven como algo malo, pero hay un deseo en ellos de involucrarse con actividades muy sencillas. Mira, chequea tu vida, le hablo a los colaboradores, le hablo a la iglesia, que ellos solo quieren involucrarse en actividades sencillas, muy básicas. Hasta acá lo puedo ayudar, pastor. Tal vez hoy pueda en la escuelita, tal vez pueda en esto, tal vez pueda. Hay un miedo de involucrarse, no quieren soltar, no quieren dejar sus cosas porque parecen buenas. Es complicado, complejo, lleno de miedo y lleno de temor. Dios no te va a robar tiempo. Dios va a potenciar tu tiempo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir todo lo que está en tu mano. Dios quiere multiplicarlo. Dios quiere que tú aprendas a cómo desarrollarlo. Por eso necesitamos aprender del Señor. Ahora Pablo en 1 Corintios capítulo 13, 11, un pasaje que citamos mucho. Pablo cuando habla de niño dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo de niño. Muchos siguen participando de la leche porque les cuesta dejar la vida terrenal. ¿Se entiende? Cuando habla de niño, habla de bebé también, habla de que no ha crecido. Y si yo permanezco un bebé, lo que dice Gálatas 4, cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, es igual que un esclavo, es igual que una persona del mundo, es igual que una persona terrenal, porque aún no ha crecido. Y el deseo de Dios es que puedas crecer. No quieren oír la reprensión, no quieren que se los encamine. Me río porque le estamos enseñando a caminar a nuestro nieto y da vuelta en círculo. Y él cree que sabe caminar y camina en el mismo lugar. Y uno quiere marcar un rumbo, él quiere que su camino tenga un propósito, que aprenda a caminar de verdad. Eso es lo que Dios desea con nosotros, amado. Que podamos caminar. El niño no quiere elaborar, se manda a trabajar, se demanda hacer, se demanda cortar, se demanda desechar. No quieren elaborar esa comida sólida. Hay cosas que debemos aprender a negarnos. Otras dejar y otras rechazar.
porque se nos cumplió un ciclo con esas cosas, ya caducaron, ya pasó el plazo de vencimiento y no podemos continuar con eso. Eso es lo que Dios está deseando, que Dios nos hable. Busquemos el libro de Ageos, capítulo 1. Antiguo Testamento, Ageo, capítulo 1, un pasaje muy conocido. Ageo 1:6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dígame si no se asemeja mucho a nuestra vida. Como a veces deseamos cosas nuevas y las cosas no van a venir solo porque deseemos. No porque digamos simplemente que somos cristianos y somos sus hijos. Acá dice, sembráis mucho. A veces sembramos y hacemos muchas cosas correctas, pero Dios no mandó a hacer eso. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, porque lo de que vos coméis no te sacia de verdad. Bebés y no quedás satisfecho. Te vestís y no calentás. Miren lo que dice esta versión. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Dígame si no es verdad. A veces, hermanos, los mensajes que escuchamos son muy predecibles. No hay nadie que diga que se levante con una voz y con una palabra nueva y realmente traiga alimento. Comemos, nos satisfechos, nos quedamos con hambre. Necesitamos realmente que Dios nos vuelva a hablar. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal lo echa en saco roto a su salario, dice esta versión. Todo lo que nada podemos. Entonces tenemos que chequear nuestra vida. Tenemos que autoexaminarnos. Si todo lo que estamos recibiendo está yendo a saco roto, ¿por qué no retenemos la bendición? Dios quiere que nosotros, como una buena tierra, podamos retener todo lo que nos está entregando. Que tengamos la capacidad de desarrollarlo, de multiplicarlo, de poder transmitirlo, de infundir la bendición que Dios nos está entregando en estos tiempos. Yo recuerdo algo, hermano, mire, de los tiempos que yo me convertí. Porque hubo un tiempo donde Argentina vivió un gran avivamiento. Un despertar de Dios como nunca antes para mí, hermano. Yo me convertí en esa época. Y sí se vio, hermano, se vio el poder de Dios manifestado, embriagándolos a muchos con el Espíritu. Doblándonos de risa del gozo que Dios nos impartía. Renovándonos en nuevos, diversos de géneros en lengua, viendo realmente el fuego de Dios impartido en nuestras vidas. Vimos también, como nunca antes, se vio todo lo que hizo el Señor. Se usó correctamente de esa unción y ese poder, pero no se supo canalizarlo. No se entendió cómo aprovecharlo correctamente. Y mucho, sí que se disfrutó y mucho, pero no se tuvo la capacidad de multiplicarlo, no se tuvo la capacidad de saber canalizarlo hacia eso, porque nunca todo lo que Dios nos da es con el efecto de que muera en nosotros. Y todo lo que Dios envía a la tierra se tiene que perpetuar, se tiene que propagar, tiene que seguir generando vida, porque Dios envía las cosas así. Todo lo que nosotros hacemos muere en un tiempo. Todo lo que hacemos nosotros en un momento llega a un desgaste. Todo lo que hacemos nosotros se termina. En cambio, lo de Dios no, sigue produciendo vida. Sigue aquello por lo cual Él lo envía. Tremendo esto. Yo recuerdo esos tiempos, ¿no?, donde se disfrutó mucho, pero no se tuvo la capacidad de multiplicarlo. Se derrochó en la palabra correcta, se despilfarró, se malgastó. ¿Y sabe qué? Hoy quedaron cenizas con respecto a eso. Una que otra brasa bien encendida. Porque hay brasas encendidas. ¿Qué estoy hablando? De siervos que aún se mantienen encendidos. Pero el fuego de Dios contagia a todos. El fuego de Dios nos mete a todos juntos. Porque no se trata de que el fuego, sino que realmente se vea el fruto de Dios en eso. Y hoy
quedaron cenizas, una que otra brasa encendida, y muchos permanecen allí calentándose con eso, con una huella, con un rastro, con lo que quedó de lo que realmente tenía que haber sido más. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo estoy viviendo ahora, estoy entrando en una etapa hoy meditaba mucho porque Dios me hablaba al corazón. Estoy entrando a vivir una tercera generación. Yo empecé a vivir el tiempo de mi juventud, entregado, rendido al Señor, sirviéndole al Señor. Esa fue mi primera etapa. La segunda etapa es ver ahora a mis hijos que tenían mi edad cuando yo me convertí. Estoy viendo la generación. Me dediqué a sembrar, me dediqué a discipular, me dediqué a liderar, me dediqué a pastorear. Y hoy estoy viendo a mi nieto nacer. Estoy viendo una tercera generación que se está levantando. Entonces tenemos que empezar a transmitir la bendición correcta, la bendición que Dios quiere. Y es tiempo de despertarnos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer lo que realmente Dios quiere que podamos hacer. Ahora, y en esta nueva etapa, estoy con mucho deseo de que Dios vuelva a encender la mecha en muchos. Que hoy la juventud, hoy hay algunos presentes acá, puedan levantar fuertes, que puedan levantarse con esa bendición que Dios quiere que portemos y esa bendición que Dios quiere que llevemos. Isaías capítulo 50. Quiero que busques porque este va a ser el corazón del mensaje y de acá se dispara todo lo que voy a compartir. Fue un devocional que compartí la otra vuelta. Isaías 55. Versículo 6. Mira este pasaje que es tan conocido. Mira cómo es la palabra de Dios, como te decía hoy al principio. Porque la palabra aún sigue generando vida. Después de escrita de tantos años, aún nos sigue renovando, aún nos sigue ministrando. Dice Isaías 55, 6. Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Y déjeme mostrarle o revelarle algo en este versículo porque Dios me ha hecho detener. Dice la NTV, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. La lenguaje actual dice algo más glorioso. Ahora es el momento oportuno, dice. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Ahora algo glorioso. Porque hay un periodo de tiempo donde su palabra es cumplida. Nos guste o no nos guste, estemos atentos o estemos distraídos, estemos bien o estemos mal. La palabra de Dios es enviada con un propósito y la palabra se activa cuando Él quiere y produce todo lo que Él quiere. Habla este pasaje, dice que ahora es el momento oportuno. Llámenlo que ahora está cerca. Hay un periodo de tiempo donde su palabra es cumplida. Y cuando nosotros respondemos a esa palabra en tiempo y forma para cumplirla, se nos hace eficiente. Vemos el fruto. No sé si me dijo. Cuando realmente Dios nos empieza a hablar, nosotros nos hacemos tardo para oír, tardo para responder a ese llamado. Pero cuando entendemos que realmente Dios nos está hablando a nosotros de una forma personal y respondemos en tiempo y en forma, nos empezamos a convertir en personas eficientes, a ser efectivo, y todo lo que hace empieza a prosperar porque realmente estamos obedeciendo a ese tiempo cercano, a ese tiempo oportuno que Dios nos está brindando. Terrible todo esto. Debemos actuar en tiempo y forma, no tardos para oír. El Salmo 32, quiero leer unos cuantos versículos. Salmo 32, versículo 6. ¿Qué tiene que ver con esto? Salmo 32, versículo 6. Mire lo que dice esto. Salmo 32, versículo 6. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Otra vez lo vuelvo a repetir. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y ahí la respuesta, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Porque a veces el agua nos arrolla. Porque tragamos agua, porque estamos fuera del tiempo.
Porque no hemos orado en el tiempo aceptable, en el tiempo donde Dios estaba mostrando para que lo busquemos. Hay un pasaje muy glorioso que está en Romanos que dice, no depende ni de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es cuando yo quiero acceder a la bendición, sino cuando Dios me quiere bendecir. No sé si se entiende un poquito esto. Tenemos que entender que es el tiempo que Él maneja, el tiempo preciso de Dios cuando Él nos quiere bendecir y nosotros le cerramos la puerta y le decimos más tarde podemos alcanzar la bendición, pero no va a ser lo mismo deficiente que como cuando Dios nos está diciendo ahora es el momento. No sé si se logra entender, a veces estamos muy dormidos, a veces estamos muy distraídos, a veces no entendemos, nos hemos hecho tardos para oír, debemos ser maestros y todavía estamos con el biberón, participando, involucrándonos con cosas que están desgastadas, que ya caducaron, que ya no sirven más. Dios quiere que realmente que mostremos que la vida de Dios aún sigue continuando. Que Dios está trayendo vida, que no prediquemos mensajes huecos, que no prediquemos cosas que están desgastadas, que no sigamos perpetuando lo que no sirve, lo que no suma, lo que no trae vida y gozo, hermano. Aunque sea bueno tu mensaje. Terrible, que Dios nos ayude a entender esto. Isaías 49 también, versículo 8. No lo busque. Dice, en tiempo aceptable te oí. Y en el día de salvación te ayudé. Hay un tiempo aceptable, hay un tiempo oportuno, hay un tiempo eficiente, el tiempo preciso de nuestro Dios, no nuestro tiempo, hermano. Por eso no tenemos que estar distraídos ni siendo niños jugando con lo terrenal. Debemos empezar a crecer y a creer que nuestro Dios nos está llamando y que Él nos quiere bendecir. Mire lo que dice este libro de Isaías 49:8. En tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Otro pasaje de Isaías 65, anótelo si quiere. Isaías 65:24. Dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, ni siquiera dice oran, mientras aún hablan, yo habré oído. Miren lo que es el tiempo oportuno de Dios. A veces sin palabras, a veces con lo poco, a veces con lo ineficaz que somos. Cuando es el tiempo de Dios, Dios hace multiplicar todo en nuestra mano. De Dios, ese es el próximo mensaje. Nosotros necesitamos la bendición de Dios. Nosotros necesitamos que lo que está en nuestra mano sea bendecido, lo que está en nuestra mano sea honrado, lo que está en nuestra mano sea aprobado por Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ese va a ser el próximo mensaje que voy a compartir. El libro de Amós, capítulo 5. Amós, Antiguo Testamento también. El libro de Amós, capítulo 5, versículo 6. Mira lo que dice. Buscad a Jehová y vivid. Dice, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel, mira esto, sin haber en Betel quien lo apague. Terrible, ¿verdad? Que Dios mande un juicio y ninguno de sus hijos lo sepa detener. Que Dios quiera encender la tierra y no haya un hijo que sea capaz de encender la mecha y que esté preparado. Que Dios nos ayude en estar en sintonía, en estar conectado con su espíritu. Que Dios nos ayude a canalizar todo lo que Él nos quiere entregar. Que realmente pueda ser esa tierra, la tierra que está preparada para recibir todo lo que Él quiere. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, por favor. Ahora dice otra versión, vuelvan a buscar al Señor y vivirán. Otra versión dice, acudan al Señor y vivan. De otro modo, Él enviará fuego sobre Israel y no habrá en Betel. ¿Saben qué significa Betel? Casa de Dios. Y no habrá en casa de Dios quien lo apague. Tenemos que, dos cosas importantes. Escuche esto y que Dios le dé entendimiento y discernimiento de lo que les voy a decir, porque no lo quiero explicar. Que primero, tenemos que saber encender el fuego y tenemos que saber también cuándo debemos apagar algunos incendios que hemos provocado nosotros y no el Señor. Lo vuelvo a repetir. Tenemos que saber encender el fuego de lo que Dios está mandando y tenemos también que apagar el incendio cuando debemos apagarlo. Porque hay un momento preciso donde Él nos permite que lo hagamos. Otra vez esto. Hay un momento preciso donde Él nos permite que lo hagamos. Donde Él se muestra a cara descubierta. Dice el Señor, fui hallado de los que no me buscaban. Tremendo esto, ¿no?
Pero hay un momento preciso donde Él permite que nos hallemos, donde el tiempo oportuno se hace eficaz, donde la oportunidad se hace eficaz. Cuando uno se aparta de lo malo, ¿qué es lo malo, pastor? Cuando uno se aparta de aquellas cosas que nosotros inclusive creemos que son buenas, pero Dios no las aprueba, siguen siendo malas. Cuando nosotros nos apartamos de lo malo para recibir lo bueno que Dios tiene, lo bueno que Dios tiene es todo lo que Él tiene para nosotros. No sé si me expliqué o se entendió. Ahora, esto lo he repetido varias veces y lo vuelvo a repetir para que esto se te grabe en el espíritu y en el corazón. Que Dios nos dé gracia para recibir. Que Dios nos dé gracia para recibir, que Él nos guíe hacia dónde está su bendición, que Él nos guíe, que Él nos lleve, que yo no ande buscando avivamientos, ni moveres raros, ni unción, ni cosas, ni presumir, que el Espíritu Santo nos guíe, que Él nos prepare para recibir todo lo que Él nos quiere entregar, que Él nos guíe directamente a la zona donde va a suceder la lluvia que Él va a soltar sobre nosotros. Tremendo. Isaías 55. Isaías 55, pero ahora vamos a leer el versículo 10. Isaías 55, que este es muy similar al pasaje que leímos el otro día en hebreo. Dice el versículo 10 de Isaías, del capítulo 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y mire lo que dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Esa es la bendición de Dios, la abundancia de nuestro Dios. Todo lo que Él suelta, todo lo que Él hace, bendice en abundancia. Todo lo que Él siembra, todo lo que Él suelta, produce vida, genera y se reproduce y se multiplica y es incontrolable y no se puede frenar, no se puede obstruir la bendición de Dios. Es algo glorioso que a veces no me alcanzan ni las palabras para poder explicar todo esto lo que hace el Señor. Yo había compartido un devocional con respecto a esto. Que si la tierra no produce, vana se hace la lluvia. Si la tierra no produce lo que tiene que producir cuando la lluvia viene sobre él, vana se hace la lluvia. La tierra que logra canalizar la lluvia produce la hierba más provechosa. La tierra que realmente está deseando, está esperando esa lluvia, va a tener la cosecha más provechosa que pueda tener porque está a punto de recibir todo lo que tiene eso. Cuando se prepara para recibirla, nosotros oímos su voz, compartía yo en el devocional, y recibimos tantas bendiciones de Dios y no producimos nada. Es ahí donde crecerán las peores malezas en nosotros, porque la palabra ha sido soltada y va a producir algo. Ahora cuando yo no logro canalizar, va a producir algo, pero un efecto contrario en mi vida. No sé si me explico. Me va a empezar a meter en disciplina. Nosotros debemos cultivar esa palabra, desarrollar y multiplicar todo lo que Él nos da. La NTV, otra versión, dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Lo mismo sucede con la palabra. Es enviada y produce fruto. Logra todo lo que Él quiere y prospera en todos los lugares donde Él la envíe. Donde Él la envíe, prospera. Donde Él la envía, produce. Donde Él envía su palabra, la genera. Dios habla hoy, dice: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá. ¿Se entiende? No vuelve allá. Sino que empapan la tierra, la fecunda y la hace germinar y produce semilla para sembrar y el pan para comer. Así es la palabra que sale de mis labios. No vuelve a mí sin producir un efecto, dice. Terrible, ¿no? La palabra de Dios es enviada para producir un efecto en la tierra, un efecto en nosotros, un efecto en nuestra vida. Terrible.
Dice, no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Tremendo esto, ¿no? ¿Cómo es Dios? La tierra está muy seca y la lluvia cae sobre ella. Y de todo lo que recibe debe producir, porque todo lo de Dios que debe producirse, produce, genera y trae vida todo lo de Dios. No podemos recibir todo lo que Dios nos da de una manera distraído o bajo una mente carnal. ¿Se entiende? Porque nos va a traer un efecto contrario a su palabra. La lluvia cae con un propósito. Y la bendición de Dios también viene a nuestras vidas con un propósito. El proverbio dice que la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Se entiende? O sea, la bendición de Dios viene con un propósito. Y el proverbio dice que la bendición de Dios no añade tristeza, sino que produce y genera continuamente la capacidad multiplicadora. O sea, añade. La bendición de Dios no es simplemente algo que se tiene que echar a perder, como les hablaba del avivamiento, sino que ha sido enviada con un propósito de crecer y de multiplicarse y de generar vida. Y está en nosotros de saber canalizarla, de saber absorber y de saber empaparnos lo más que sea necesario para poder producir todos los frutos y todo lo que Dios desea con nuestra vida. Tiene una capacidad multiplicadora. La tierra tiene que estar preparada, tiene que producir cambios, La palabra no vuelve vacía. En nosotros, escucha esto que es glorioso. Escucha esto porque es glorioso. La palabra no vuelve vacía porque seguirá trabajando en nosotros, trabajando hasta que le permitamos hacer lo que Él quiera. Terrible el trato de Dios, ¿no? Dice Dios, yo envío la palabra y no va a volver vacía. No va a volver si no causa un efecto. O sea, más te vale que tú puedas recibir la palabra. Porque esa palabra seguirá insistiendo, esa palabra seguirá trabajando, esa palabra nos seguirá formando, esa palabra nos seguirá hablando hasta que tengamos la capacidad de poder recibirla y poder usarla. Porque Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Hacer todo lo bueno en nosotros, en nuestra vida. ¿Sí? No vuelve en nosotros, sino hacer lo que Él quiere. La intención de Dios es que portemos, es que llevemos la bendición que Él quiere. Otra vez lo vuelvo a repetir. Esto también es una frase que he reiterado muchas veces en muchos mensajes. Tenemos que llevar la bendición que Dios quiere, no la que nosotros queremos. No la bendición que nosotros creemos que es bendición y tal vez es algo malo, por más bueno que sea, tal vez es una bendición de niño, tal vez estamos bebiendo lechita, tal vez estamos participando de algo que Dios no quiere. Pero es tiempo de que portemos y de que llevemos la que podamos llevar, la que Él quiere. Lo peor que hay es perder la bendición que Él nos está entregando. Eso es lo peor que nos puede llegar. Que no se despilfarre, que no se derroche más. Lo peor que nos puede suceder es perder la bendición que Dios nos está entregando, ¿no? Hablando de las frases que Dios nos da, ¿no? Yo todavía, cuando Dani volvió de allá y habló del siervo inútil, eso fue la palabra de donde la recibió, era tan Dios, porque aún sigo sacando de eso. Porque el siervo inútil siempre hace lo mismo. ¿Cómo para chequear esto, verdad? Nosotros, el siervo inútil siempre hace lo que se le pide, no hace nada más que eso. El siervo inútil siempre hace lo mismo, continuamente. Y no se ve cambio, no se ve nada, absolutamente nada. Dios quiere que pongamos a trabajar lo que Él nos entrega. ¿Se acuerdas la parábola de los talentos? Allí, ¿no? A uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. ¿Sí? Y los primeros lo multiplicaron y lo llevaron a pleno. Sin embargo, dice que dice que cuando vino el Señor, ¿sabes lo que hizo? Le dijo, mira, acá está lo que tú me diste. El Señor no quiere que tú le digas, mira, Señor, lo que vos me diste todavía lo tengo acá. No, el Señor quiere, siervo inútil, ¿por qué no lo hiciste trabajar? ¿Por qué no lo pusiste en el banco para que yo cuando venga lo recoja con intereses? ¿Entiende, hermano?
¿Se entiende qué es lo que Dios quiere? No quiere que la bendición muera en nosotros. Quiere que realmente eso nos genere vida, que podamos producir, que podamos enseñar, que podamos crecer, que podamos traer gente realmente a nosotros. Y eso glorifica a Dios de su voluntad. Que pongamos a trabajar lo que Él nos entrega. ¿Qué tiene de nuevo si siempre Dios nos tiene que hablar para activarnos? ¿Qué tiene de nuevo, hermano? Si Dios todos los domingos te tiene que hablar, todos los miércoles te tiene que hablar para activarte. Tengo que volver a buscar, pastor. Tengo que volver a motivarme. Tengo que volver a encenderme. Hay un deseo en el corazón de Dios. Un deseo comunicado por aquel escritor que escribió el libro de Hebreos. Hay un deseo comunicado. Hay un deseo en el corazón de Dios. Y es que se muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cómo? Que se muestre la misma solicitud hasta el fin, que va, que sigue yendo, que busca y se mantiene firme produciendo fruto. Ese es el deseo de nuestro Dios, hermano. No solo los miércoles, estamos encendidos los miércoles, no solo los domingos, sino que continuamente muestra la misma solicitud hasta el fin, ¿no? El deseo de Dios es que el fruto se muestre, que contagie, que se transmita, que se infunda. Eso trae renuevo a todo, hermano. Cuando tú contagias, hasta que alguien esté lleno de Dios y esté caminando con la bendición que Dios quiere, para que todos deseen lo mismo, hermano. Para que todos vean que realmente hay alguien que ha recibido algo que yo no entendí. Alguien que ha recibido y se está moviendo en una dimensión de la cual las ciegas. Porque me he hecho tardo para oír, me he hecho tardo para que me reprendan, he hecho tardo para que me corrijan y para que me encaminen. Yo necesito ser y mostrar la misma solicitud hasta el fin, que sigue yendo, que busca y que se mantiene. Sí, eso trae renuevo. El deseo no es retroceder, no es estar en pausa como algunos dicen. No es que continuamente lo estén avivando, hermano, a través de fuertes corrientes eléctricas, ¿no? Que te estén continuamente, siempre estás muriendo, continuamente resucitándote, continuamente motivando, continuamente levantándote para que puedas hacer la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Que lo resuciten continuamente, que lo estén avivando. Nosotros debemos ser imitadores de lo bueno para que no nos hagamos perezosos. Debemos ser imitadores de lo bueno. Hay un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para trabajar de los frutos, si tú quieres comer, debes trabajar, debes hacer funcionar, ¿no? En la parábola de los talentos dice que Dios le confió su dinero. Mateo 28. Dios les confió su dinero. Dios lo repartió. Según nuestra capacidad debemos invertir ese talento. ¿Se entiende? Nosotros según nuestra capacidad. El que tuvo 2, también lo puso a trabajar. Tenemos que ejercitar las cosas espirituales. Porque ejercitando las cosas espirituales, hermano, eso es lo que nos mantiene vivos y vigentes en el Señor. ¿Sí? Y en constante crecimiento. No podemos enseñar un 5 o un 6 si nosotros no hemos recorrido por ese camino. Si nosotros no los hemos transitado. A veces queremos compartir cosas grandes que ni siquiera nosotros las hemos recorrido. Nosotros necesitamos poner en práctica y hacer trabajar y no ponernos locos con respecto a esas cosas. No podemos sin haber pasado antes por ese camino. Ese camino es ascendente, que es el fresco trabajo del vivir día a día, ¿no? Pero dice que el que tenía uno, lo pequeño, hermano. A veces uno desmerece porque tiene uno solo. Usted, mire, te voy a decir alguna revelación tremenda que voy a compartir ahora. Ese uno que Dios te da, no te lo da un hombre. Ese uno te lo da el Señor. Lo pequeño de Dios es tremendamente multiplicado.
como los panes y los peces, ¿te acuerdas? Señor, ¿y estos panes y estos peces qué puedo hacer con eso? En las manos de Dios se multiplican de una manera tremenda. Ese talento que tú tienes puede llegar a abastecer una ciudad, puede llegar a abastecer una nación, puede compartirlo en otras naciones, incluso lo poco que Dios te da. Por eso no lo escondas, no lo tierres en tierra y le digas, mire Señor, todavía acá está lo que tengo. No, que el Señor te encuentre, que vos realmente has puesto en marcha y que tú estás trabajando ese talento, ese dinero que Él te confió para que realmente vos puedas crecer y mostrar y glorificar a Dios con tus hechos, con todo lo que tú estás haciendo, ¿sí? No, porque el que tenía solo uno, lo pequeño es como esa semilla de manzana, ¿no? Como los panes y los peces. Dios quiere que multipliquemos todo lo que Él nos entrega en nuestra mano. Dice que el amo elogió, ¿y sabes qué le dijo a aquellos que hacían y multiplicaron? Le dice, buen siervo fiel, le dijo. Terrible esto, ¿no? Nosotros estábamos hablando del siervo inútil, ahora estamos hablando del siervo fiel. Me gustaría que lo busquemos, está en Mateo. Miren lo que dice esto, Mateo 24. Mateo 24, versículo 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Otra vez lo vuelvo a repetir. Mateo 24, 45 y voy a leer hasta el 48. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ay de aquel que dice eso. Ahora que Dios nos ayude a poder invertir todo en lo que el Señor nos da. Porque el amo elogió al buen siervo fiel. El que recibió uno, dice que cavó un hoyo y lo escondió en tierra. Neutralizó el talento. Y le dijo, mira, aquí está su dinero de vuelta. Y el Señor se enojó y dijo, debías depositarlo en un banco al menos, dice, para que hubiera tenido algún interés. Dice, y désenlo, sáquenlo y dénselo al que tiene 10 talentos. A los que usan bien los que les da, se le dará aún más y tendrán en abundancia. Tremendo todo esto. Que Dios nos ayude, iglesia amada, en este tiempo. Que podamos ser esa tierra fértil. Que podamos oír y atender la palabra del Señor en este tiempo. Así que, iglesia amada, que Dios les bendiga mucho. No dejen de buscar, no dejen de orar, no dejen de meditar en su palabra para que Dios traiga bendiciones. Que Dios les bendiga mucho.